noches, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Esta mañana hemos tenido un culto muy agradable hablando acerca de Primera de Juan, capítulo 2. Ahora, en este culto evangelístico, como siempre, vamos a hablar acerca de la manera en que cómo el pecado afecta a la humanidad y, por supuesto, la solución a este problema que tiene el ser humano de manera intrínseca, de manera inherente en su vida. Bien, hoy quiero dirigirme con la Biblia allí a Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante, versos 9 al 20, y a través de esto poder mencionar qué es lo que Dios habla a la humanidad y la manera en que el hombre está sumergido en el pecado, de tal manera que aunque el hombre considere que es una persona buena, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios indica de que el hombre es un pecador y que por tanto necesita la gracia de Dios. Bien, vamos a irnos allí a Romanos capítulo 3, verso 9 al 20, y el tema de esta noche es la prueba de que el hombre es culpable. La prueba de que el hombre es culpable ante Dios. Bien, ese es nuestro tema de esta noche. Bien, nos dice allí capítulo 3 de Romanos, versos 9 al 20, dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien. Hermanos, hay algo que caracteriza a todos los hombres, a la humanidad en su conjunto, y que lo cierto es de que todos y cada una de las personas consideran que son buenos ante los demás. Y para tratar de alguna manera de afianzar eso, por lo general el hombre acude, hoy en día está muy de moda, acudir a un terapeuta, acudir a un psicólogo, acudir a aquellas personas quienes le dan medicamentos para que calme el tema neurológico y el hombre pueda tener un poquito más de tranquilidad. Así es que todo esto está permanentemente reforzado a través de los especialistas actuales, ¿no? La persona va delante del psicólogo con esa, a priori, con esa manera de decir, soy una persona buena, pero todas estas cosas me pasan, ¿no? Y mientras está allí sentado en un sofá o medio echado, el psicólogo le está, ajá, ¿no? Ajá, sí, ajá, ¿no? Y le va diciendo, siempre como asintiendo, digamos, en todo lo que por lo general el hombre trata a sí mismo de justificar las cosas en las cuales hace. Las personas van también, por supuesto, a los líderes religiosos, no estoy hablando de creyentes, sino van a líderes religiosos, y esto también así se les refuerza, ¿no?
acerca de lo motivacional y de lo bueno del hombre, y que el hombre puede seguir adelante y puede el hombre alcanzar sus metas, y que el hombre es una persona buena y todo ello, ¿no? Así es que esto es lo que sucede en la actualidad, en el tiempo presente. Pero sabemos, queridos hermanos, que en lo profundo del corazón del hombre hay un problema, ¿no? Y ese problema es que evidentemente hay algo que está mal en el interior del hombre. ¿Qué es aquello que está mal, no? ¿Qué es aquello por lo cual, aunque él trate de echar la culpa quizás a otras personas por las vivencias que está teniendo, pero al final, aunque trate de echar la culpa a unos o a otros, el hombre al final se da cuenta de que hay algo en él, ¿no? Hay ese sentimiento de culpa que le impide escapar de sí mismo, ¿no? Siente culpa no solamente por cosas que ha hecho y sabe que están mal, sino también por la clase de persona que él es en su interior. Muchas personas de manera externa se presentan delante de los demás como confiables, como respetables y todo ello, pero en su interior acumulan culpabilidad por cosas que ellos saben que han hecho, por pensamientos que han tenido. Así es que en ese entendido, por ejemplo, un filósofo en el pasado, este hombre se llamaba Séneca, él dijo de que toda persona es culpable, toda persona culpable, dijo él, es su propio verdugo. Sin importar con cuánta frecuencia un hombre se diga a sí mismo que es bueno, siempre de manera inevitable se da cuenta de que no puede, todo hombre no puede evitar el pensar, no puede evitar decir, no puede evitar hacer cosas malas, y en consecuencia evidentemente se sentirá culpable. Así que la culpa lleva a las personas hacia distintas cosas. La culpa lleva a las personas al alcohol, la culpa lleva a las personas a la drogadicción, la culpa lleva a las personas a la desesperación, la culpa lleva a las personas a la demencia y, por supuesto, hasta incluso en algunas oportunidades la culpa lleva a las personas al suicidio. Como lo vemos en el caso cuando la Biblia nos muestra, por ejemplo, de Judas Iscariote, que una vez que él traicionó al Señor, ese remordimiento de conciencia, esa situación de culpabilidad de haber entregado a lo que podríamos llamar a su maestro, pero en realidad entregando al Señor, lastimosamente él tomó la decisión de suicidarse. Así es que en esencia, queridos hermanos, podemos decir de que los hombres se sienten culpables, porque lo cierto es de que todos los hombres en realidad, dice la palabra, son culpables. La culpa del hombre tiene una sola causa. ¿Cuál es la causa por la cual el hombre es culpable? La palabra de Dios nos da claridad. Nos dice de que el hombre es culpable porque el hombre en su interior, dice, es pecador. Así es que en ese entendido, si el pecado no es quitado, no puede quitar la culpa que tiene dentro de sí. Así es que esta es la razón y el principal elemento por la cual el Evangelio llegó evidentemente a la humanidad. La palabra de Dios nos indica, ¿no? Y lo vamos a ver justamente a raíz de lo que el apóstol Pablo de manera universal habla en este texto de la carta a los romanos desde el verso 9. Viene él hablando de un contexto en el cual el judío trata de justificarse. Y dice el judío, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios porque nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios porque, claro, del linaje de los judíos salió el Salvador del mundo. Y aunque evidentemente todo eso es cierto, no quita la responsabilidad individual al hombre, empezando desde el judío, de que él es tanto culpable como judío, es tanto culpable al igual que toda la humanidad que no es judía. Así es que Pablo va a, en este caso, armar como una forma de
una tesis en la cual Pablo va a demostrar la razón por la cual el hombre es culpable y además evidentemente va a dar la solución a esta situación de culpabilidad del hombre. ¿Qué nos dice allí en los versos que siguen? Nos dice allí en el verso 9, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dice el apóstol Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Cuando Pablo inicia esta pregunta, ¿no? Como que si él tuviera un interlocutor al frente y dice, somos nosotros mejores que ellos, Pablo está diciendo él como creyente y como que haciéndole eso como a la iglesia, diciéndole, somos nosotros mejores que los judíos, somos nosotros mejores que los gentiles, hablando de los gentiles como aquellas personas que no son judías, pero que no conocen al Señor, que no son salvos. Y el apóstol Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y la respuesta es, de ninguna manera, no del todo. No es de que el creyente, por ser creyente, haya sido salvo porque de repente Dios encontró algo en nosotros que pueda hacer de alguna manera mejor a aquellos con respecto a quienes no son salvos. No es de que Dios haya encontrado en los creyentes algunas virtudes o algunos pensamientos o virtudes que lo hayan hecho mejor que su mismo pueblo, los judíos. Aun cuando el Señor agarró y les habló a los judíos, cuando los sacó de la esclavitud de los egipcios y lo llevó a aquella tierra prometida, les dijo, no es que yo lo elegí a ustedes porque ustedes sean mejores que ellos, sino simplemente fue en mi soberanía y en mi gracia que yo lo hice para con ustedes. De la misma manera, la palabra de Dios habla al creyente. No es que nosotros seamos mejores a los demás. No es que el Señor encontró alguna virtud en nosotros, sino simplemente pura gracia. Así que Pablo dice allí, ¿es que acaso somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, dice Pablo, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Y en qué consiste esto de que todos estamos bajo pecado? Es aquí donde vamos a hablar, hermanos, acerca de 3 puntos principales. Pablo va a empezar aquí un proceso del versículo 10 al versículo 18 en una acusación una tras otra hacia el hombre, en el cual el hombre es culpable universalmente delante de Dios. Entonces, además de esto, de la acusación, Pablo lo va a demostrar, ¿no? Nos dice en el verso 9 la acusación, en los versos 10 al 18 nos va a hablar, nos va a demostrar por qué el hombre es culpable, y los últimos 2 versos, los versos 19 y 20, el apóstol Pablo va a hacer justamente una aplicación acerca de lo que él ha mencionado en estos versos anteriores. En el verso 10 entonces nos dice allí, en esto continúa el apóstol Pablo y dice, como está escrito, dice el verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Con su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, es lo que nos dice allí las Escrituras. En estos versos 10 al 18, entonces lo que Pablo está mostrando allí es como presentar una acusación formal, ¿no?, mostrando al hombre todos y cada uno de estos cargos en los cuales el hombre está, o la humanidad está yendo en contra de la voluntad de Dios. Es decir, podríamos decir en palabras muy sencillas de que el hombre es un ser caído. Asimismo también, para reforzar esto, lo que Pablo está haciendo esta acusación, Pablo dice de que todo esto no es a hombres específicos, es a todos en general. Y empieza allí la acusación del apóstol Pablo. Su acusación contra la humanidad dice allí en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, dice allí el verso.
Y cuando Pablo menciona aquí que no hay justo ni aun uno, está dirigiéndose al carácter del hombre. No hay excepción. El hombre es universalmente malvado. El hombre, al ser una persona impía, no hay ninguna excepción en lo absoluto. Y para ello Pablo nos cita, por ejemplo, Salmos capítulo 14, verso 1. En el Salmo 14:1 Pablo nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas o hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pablo agarra y toma este verso de la palabra del Señor para este salmo, el Salmo 14, para demostrar a la humanidad de que el hombre tiene este carácter de manera general. No hay justo ni aun uno, dice Pablo. Lo siguiente que Pablo muestra también es de que el hombre no solamente es universalmente malo, sino que además el hombre es ignorante. Pero ¿ignorante en qué sentido? Es un ignorante desde una perspectiva espiritual. Otra vez el apóstol Pablo se va allí al Salmo. Acompáñenme por favor en el Salmo capítulo 53, verso 3. En el Salmo nos dice allí lo siguiente. Salmo capítulo 53, verso 3. El Salmo 53 dice así: cada uno se había vuelto atrás, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Así que el apóstol Pablo toma evidentemente este verso de la Biblia, de los Salmos, y Pablo demuestra al hombre de que el hombre es un ignorante espiritual. El hombre no comprende las cosas espirituales. El hombre está cegado. Desde el momento en que Adán y Eva, en aquella oportunidad, en la tentación que Eva recibió de Satanás, y cuando Satanás le dijo, Dios les está mintiendo, porque Dios sabe que desde el momento en que ustedes coman de este fruto, ustedes serán igual a Él. Fue la palabra en la cual, fue la frase en la cual Satanás habló por medio de la serpiente. Y la palabra nos indica de que la mujer oyó y creyó a la voz de la serpiente y comió de ese fruto. Y dice, y también dio de comer a su marido. Adán, al comer juntamente con Eva de ese fruto, la palabra allí nos dice se cumplió. Cuando el Señor agarró y le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen de este fruto ciertamente morirán. Eso fue lo que justamente pasó. En el momento en el que Adán y Eva agarraron y comieron del fruto en un acto de desobediencia, la palabra de Dios nos dice de que ellos murieron. Pero no murieron allí instantáneamente una muerte física. La muerte primera en la cual ellos tuvieron fue una muerte espiritual. La palabra de Dios nos indica de que ellos murieron espiritualmente y por tanto esa comunión, esa relación que ellos tenían con Dios fue interrumpida. Y por tanto dice de que el hombre no es capaz de percibir, dice la palabra, no es capaz de percibir las cosas espirituales. El hombre no está en la capacidad. Otro aspecto que es importante entender es que además de que el hombre es universalmente malo, espiritualmente ignorante, la palabra también nos indica de que el hombre es una persona caída, rebelde. Allí el texto continúa cuando dice, no hay quien busque a Dios, nos dice allí en el verso 11. Pablo da esta declaración. Él dice, no hay quien busque a Dios, y está haciendo el apóstol Pablo una alusión a otro salmo, el Salmo 14, verso 2, cuando dice este salmo, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Jehová miró. Desde su santo templo, desde su reino, Él agarró y miró con detenimiento, dice Él, ¿no? Miró con detenimiento a los hijos de los hombres para ver si había alguno que tal vez fuera entendido, alguno que tal vez buscara a Dios. El hombre no tiene definitivamente la capacidad, por un lado, es ignorante espiritual,
es una persona mala, pero además también nos muestra la palabra, es una persona rebelde. No busca de manera intencional al Señor. Y hermanos, nosotros de alguna manera tenemos que darnos cuenta en este aspecto. Una de las cosas que llevó a mi familia a que nosotros busquemos de Dios, nos creeríamos, pues por supuesto, cuando yo era muchacho, realmente creo que nos creíamos a nosotros como buenos católicos, ¿no? Aquellos católicos que en los cuales yendo 1 o 2 veces al año allí a la iglesia católica, a la catedral, ya por lo menos el Señor nos permitiría estar allí en el purgatorio y con unas cuantas oraciones que hagan por nuestra alma, salvábamos el capote y podríamos ir al reino de Dios. Quizás eso fue muchas veces nuestro pensar. No íbamos a la iglesia porque teníamos allí una actividad económica, venta de patasca, y además le dábamos de beber a la gente para que queden borrachos. Así es que no había tiempo para ir a ver a Dios. Alguna vez por allí una invitación, vaya pues señora con su familia a la iglesia, es que no hay tiempo, ¿no? Hoy en día es la misma actitud en todas las personas. A los hogares donde vamos y le decimos, mire, les hablamos un poco acerca de la palabra, al final terminamos haciéndole una invitación, le decimos, venga, lo invitamos a la iglesia. La respuesta general de las personas es, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, o tengo estas cosas, o tengo aquellas. La palabra claramente nos muestra de que el Señor, dice, desde los cielos buscó entre los hijos de los hombres a alguien que por lo menos fuera entendido, alguien que por lo menos se le ocurriera buscar a Dios. No hay de manera intencional quien lo haga verdaderamente. Siempre tiene que suceder algo a nuestras vidas para que realmente a partir de allí deseemos buscar a Dios. Tengo un familiar que de muchos años atrás tenía la oportunidad, un querido tío, de alguna oportunidad de encontrarnos, un tío al cual quiero mucho, y por allí iba con la palabra a hablarle, a animarlo con la palabra, pero siempre él fue de que, hijo, no te preocupes, yo estoy bien, ¿no? Hijo, no te preocupes, yo estoy bien con el Señor, estoy bien con el de arriba, ¿no? Pero solo hasta ahí, ¿no? Ahora él, por su edad, está delicado de salud, ya se ha salvado 1, 2, 3 veces del sepulcro, se ha salvado, y ahora ya es él quien llama y dice, hijo, vení a verme, hijo, vení, quiero escucharte ahora, a ver qué tenés para decirme acerca de Dios, ¿no? Ahora es él, pero ¿por qué ahora es él quien busca? Porque evidentemente él está en una condición de salud en la que él mismo tal vez se da cuenta de que probablemente en algún momento tenga que partir. Y necesita, por lo menos a su criterio, necesita asegurarse de que se va a ir al reino de Dios. Pero nadie, evidentemente, de manera intencional lo hace. La palabra allí nos indica en este Salmo capítulo 14, verso 2, de que el Señor miró. En el 4º lugar también vemos de que el apóstol Pablo acusa a los hombres de ser descarriados por naturaleza. El apóstol Pablo allí cita, por ejemplo, a Salmos 14:3. El Salmo 14:3 dice que todos se desviaron, a una, dice, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo declara, todos se han desviado, ¿no? Todos se desviaron de Dios. La persona que es mala por naturaleza, que es ignorante de la verdad de Dios por naturaleza y rebelde contra Dios por naturaleza, de modo inevitable esta persona vivirá alejada de la voluntad de Dios por naturaleza propia. Así es que estos son los aspectos en los cuales el apóstol Pablo menciona. Y esto evidentemente no es para una persona de manera aislada, no es para una comunidad de manera aislada, sino que esto, dice la palabra, es para toda la humanidad en su conjunto.
El apóstol Pablo denuncia de que el hombre natural se torna definitivamente espiritualmente inepto. El hombre natural, es decir, aquel hombre que no tiene una relación con Dios, que la carta a los Corintios dice de que el hombre natural ve las cosas espirituales como locura. El hombre natural, dice, es una persona inepta en cuanto a lo espiritual. A una, dice el apóstol Pablo, es decir, toda la humanidad caída, sin excepción, dice, a una se hicieron inútiles. El equivalente en hebreo es de que la palabra inútiles se emplea con frecuencia para describir la leche que se tornaba agria y rancia. Ustedes saben de que los judíos se caracterizaron por generalmente tener animales a los que la palabra de Dios llamó animales limpios, la cabra, la vaca, ¿no es cierto?, el cordero, animales limpios. Entonces estos animales de cría, ellos agarraban y tomaban la leche, y siempre se caracterizaron por ser personas de buena salud porque han tomado alimentos que en la palabra de Dios indica que eran los alimentos que ellos tenían que comer. Y evidentemente al tomar la leche de un animal puro, de un animal limpio, eso ha sido muy bien para ellos. En este caso, cuando Pablo dice de que ellos aún se hicieron inútiles, es una palabra en la voz griega que significa la idea de una leche rancia, una leche que nosotros podríamos, en lo que en nuestra jerga podríamos decir una leche cortada, que no sirve para tomar, no sirve para hacer queso, no sirve para hacer mantequilla con esta leche, ningún tipo de derivado para consumir, ¿no? Así es que a esto es lo que más o menos da la idea del apóstol Pablo cuando dice de que toda la humanidad, como si fuera uno, dice, se hizo inútil. El otro aspecto en la cual podemos ver más adelante, los versos 13 en adelante, es de que ahora Pablo va a mencionar acerca de la conversación que tienen las personas. Allí nos menciona en los versos 13 en adelante, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. En estos versos, cuando el apóstol Pablo menciona la garganta y menciona sepulcro abierto, lo que nosotros debemos de entender es que la garganta es al corazón como lo que el sepulcro abierto es al cadáver que contiene. Cuando una persona se muere, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Agarramos, lo velamos unas horas y luego agarramos y lo enterramos a esta persona, lo ponemos bajo tierra. ¿Por qué? Por respeto. Por respeto, porque si a esa persona no lo pusiéramos nosotros bajo tierra, evidentemente podríamos ser testigos de ese proceso de corrupción. En el cuerpo va a agarrar, se va a hinchar, va a explotar, se va a llenar de gusanos y por supuesto va a ser toda una osamenta en lo que va a suceder con ese cuerpo. La Biblia allí nos da esta analogía, esta comparación con respecto a ese proceso de corrupción con lo que viene a ser en la manera en que el hombre, la humanidad, utiliza la boca. Así como el sepulcro abierto muestra a un hombre en proceso de corrupción, un hombre muerto, de la misma manera la garganta, ¿no?, o la manera de hablar de los hombres es igual. Así es que cuando el hombre natural deja su garganta abierta de par en par, al hacerlo el hombre da pruebas continuas de su muerte espiritual a causa de lo fétido que hay o que sale de sus palabras. Nada más, hermanos, lo único que tenemos que hacer es recordar en nuestra vida pasada. ¿Cuántos ajos, cuántos cominos, cuántas cebollas salieron de nuestros labios? ¿Podíamos acaso nosotros dominar nuestra lengua? ¿Podíamos acaso nosotros realmente tener un control sobre aquello en lo cual hablábamos o pensábamos en nuestra mente?
La palabra de Dios nos muestra evidentemente de que toda la humanidad, dice, tiene la garganta como sepulcro blanqueado. Sepulcro blanqueado. Esto es la manera en la cual el Señor muestra la naturaleza, la humanidad caída, la forma en que además de que nosotros o de que la humanidad agarra y lanza así nomás los ajos, los cominos y cebolla, además de eso, también el hombre tiene una lengua engañosa. Con su boca engañan, también dice la palabra. Esto viene de la voz griega dolió, ¿bien? Y esta palabra significa la palabra engañar. El significado básico de esta palabra es atraer. El significado básico de esta palabra es engatusar. Y se emplea para describir la manera en que se cubría un anzuelo con la carnada para poder encubrir el peligro, ¿no? Esta palabra dolió, esa palabra griega era cuando el judío, y aún nosotros aún todavía lo seguimos haciendo, quienes van de pesca, agarran y toman el anzuelo y le ponen allí, ¿no? El gusanito le ponen allí, ¿no? Para ocultar evidentemente el filo del anzuelo, y luego al tirarlo allí nada más esperar un minuto y ¡tum! Nomás viene allí, ¿no? La mordida del pez, donde ya siente que ahí está y empieza a agarrar y a atraer a ese pez, que prácticamente el pez vino a ser engatusado. De la misma forma, dice allí, con su boca engañan, con su lengua engañan. Esa es la manera en que también el hombre actúa. El hombre busca la manera de agarrar y de salir, entre comillas, bien de todas las cosas, pero bien en el sentido de que le favorezca a él personalmente y dejando de lado el bienestar de los demás, porque busca en realidad su propio bien y está aún dispuesto a engañar. La palabra allí en Isaías capítulo 59, versos 2, verso 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, dice allí Isaías, capítulo 59, versos 2 y 3. Vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos están llenos de iniquidad. Y aquí es donde dice lo más importante para nosotros. Dice, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. El Señor describe cuál es la condición real del ser humano. Esa es la condición. Así que cuando por allí, hermanos, escuchamos de alguien que engañó, cuando por allí escuchamos a alguien que haga tantas groserías y tantas palabras terribles, hermanos, por supuesto no tenemos que escandalizarnos, porque entendemos de que esa persona desconoce totalmente al Señor, es una persona inepta espiritualmente. La palabra luego allí nos dice de que hay quebranto y desventura en sus caminos. Esta palabra quebranto es una palabra compuesta que denota ruptura de algo que se rompe en pedazos. Su destrucción es completa y la devastación total trae evidentemente es el pecado, ¿no? La palabra nos muestra, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y esta palabra quebranto es aquello que agarra y se quebra en pedacitos de tal manera que no hay manera de volver otra vez a unir los pedazos. Esto es lo que evidentemente hace el pecado en la vida del hombre. Hay un texto en el cual en alguna oportunidad se los he leído a mis hijos y trato en mi mente, siempre vuelvo otra vez a ese versículo porque quiero una y otra vez recordar a mis hijos en los Proverbios. Si no me equivoco es el capítulo, están los primeros capítulos de Proverbios, pero cuando dice, hijo mío, ten cuidado de las amistades. Ten cuidado de esos amigos que agarran y te dicen, ven, nos vamos a enriquecer, vamos a derramar sangre y tomemos, dice allí, tomemos lo que tiene esa persona a la cual agarremos, ¿no? No nos va a pasar nada, dice. Y dice, hijo mío, no te vayas con ellos. Hijo mío, no te vayas con ese tipo de amistades, porque te llevarán a camino de muerte. Hermanos, cuán importante es la palabra de Dios para el creyente.
Por medio de la palabra de Dios el creyente tiene salvación. Por medio de la palabra de Dios el Señor agarra y todas estas cosas en las cuales el apóstol Pablo menciona que es muy natural en el hombre, el Señor obra de una manera tal que transforma la condición del hombre, transforma la vida del hombre, cambia su naturaleza y hace del hombre una nueva persona capaz de obedecer los mandamientos del Señor. Capaz, por supuesto, de obedecer, de seguir los mandamientos del Señor. Esto es lo que nos muestra la Biblia. Esta es la condición del hombre. Así que no hay manera en la cual nosotros nos tengamos que sentir como que impresionados ante algunas situaciones que suceden a nuestro alrededor. La naturaleza humana es así. Pero la palabra de Dios nos dice de que nosotros, por la gracia de Dios, hemos venido a ser salvos y de estas cosas el Señor nos ha sacado. Por eso es que Efesios también dice, hermanos, que debemos de dar gracias a Dios, que habiendo sido nosotros así, de esta manera, el Señor fue bueno con nosotros y nos sacó, siendo nosotros por naturaleza hijos de ira. El Señor nos sacó de allí y nos puso dentro de la familia del Señor. Así que a todo esto, queridos hermanos, que el apóstol Pablo menciona toda esta situación del hombre, el apóstol Pablo termina diciendo en los versos 19 y 20, pero sabemos que la ley dice, ¿no? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como creyentes nosotros debemos entender que nuestro Señor es el Creador, nuestro Señor es el sustentador, el Señor es el Señor del universo entero y por tanto es imposible que cualquier persona o cualquier cosa quede fuera de su control, quede fuera de su autoridad. Entonces lo que Él tiene para la humanidad redimida es para nosotros, es que Él nos quita todas aquellas imputaciones que nosotros teníamos en contra. La carta a los Colosenses es una carta muy linda cuando, si no me equivoco, en Colosenses 2:15 dice de que nuestro Señor Jesucristo agarró, dice, y habiendo salido de las profundidades de la tierra vino y se clavó en la cruz todos aquellos edictos en los cuales estaban en contra nuestra. Todos aquellos edictos en los cuales nos hacían culpables, el Señor agarró y clavó sobre aquella cruz cantando en victoria, diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros quedamos exonerados. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros quedamos perdonados. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos recibir vida nueva. Y todo esto, por supuesto, única y exclusivamente por medio de Él. El apóstol Pablo declara el veredicto de Dios sobre la humanidad caída y no arrepentida. Esto está en Apocalipsis capítulo 8, ¿no? Y también allí en Apocalipsis capítulo 19, donde indica de que lastimosamente todas las personas quienes de manera intencional decidan mantenerse en su incredulidad, en su pecado, todas estas personas un día van a dar cuentas a Dios en el día de la ira, en todo este proceso de la ira de Dios que culminará allá en el juicio del gran trono blanco. El Señor allí, Él dará a cada uno su pago. Así es que por las obras de la ley, la palabra de Dios nos dice, ninguna persona va a ser justificada. No hay salvación, y esto nosotros necesitamos entender. No hay, dice la palabra de Dios, ninguna salvación para aquel que quiere seguir a tabla rasa la ley. No hay ninguna salvación para aquel que quiere a su propio esfuerzo, quiere seguir, entre comillas, los mandamientos divinos, porque el hombre no puede. El hombre no está en la condición de poder seguir los mandamientos de Dios. El hombre, cuando Dios dio a Moisés los mandamientos en realidad
estaban mostrando al hombre acerca de su incapacidad. El hombre no puede por sí mismo cumplir los mandamientos divinos, el parámetro que Dios le ha puesto, porque Dios es santo y todo hombre quien quiera cumplir los mandamientos de Dios tendría que tener prácticamente la misma santidad que Él, y no puede el hombre. Por tanto es que nuestro Señor dio la ley para que el hombre pudiera darse cuenta de esa incapacidad y entonces por fe buscar a Dios y decirle: Señor, no puedo hacerlo. No puedo en mi propio esfuerzo, no puedo cumplir tus mandamientos en mi propio esfuerzo, no puedo controlar mi lengua, no puedo hacer las cosas que tú me mandas, pero quiero, anhelo hacerlo, por favor, ayúdame. Y cuando el hombre acude al Señor, es entonces donde la palabra de Dios dice de que la salvación viene solamente por la fe. Por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es de que de pronto el hombre ya tenga salvación y pueda seguir haciendo las cosas como quiera. Al final y al cabo ya tiene salvación. Esa sería una cuestión muy miope de ver la verdadera salvación del Señor. El Señor, cuando da salvación, da también un cambio de vida, una transformación, donde el hombre viene a ser justificado, dice la palabra. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, gloria sea a Dios, gloria sea a Dios de que el Señor fue bueno con nosotros. La salvación es única y privativa solamente del Padre. Solamente por el Padre Celestial ha venido la salvación al hombre. Y aunque está puesta y dispuesta para todos, lastimosamente no todos, dice la palabra, serán salvos, sino simplemente todo aquel que depositó su fe en el Señor Jesús y que el Señor hizo una transformación en su vida. Bien, así que, hermanos, cuando nosotros veamos y seamos testigos de tanta cosa que está ocurriendo en el mundo, lo primero que debemos de hacer es dar gracias a Dios. No con una actitud de ufanarnos y decir: Señor, gracias porque yo no soy como ellos, sino más bien una actitud de compasión, de decir: Señor, de verdad, yo sería uno como ellos si tú no hayas cambiado mi vida. Señor, te doy gracias, porque realmente tú me sacaste de eso. Y Señor, te pido, además te pido por ellos, por favor, obra en su vida, obra en su corazón. Señor, obra en mi familia. Señor, obra en mis vecinos. Señor, obra en mis amistades. Señor, utilízame como un instrumento tuyo, para que por medio de mí, Señor, tú me utilices para poder llegar a la vida de ellos. Hermanos, así que el Señor nos ha puesto a nosotros allí como instrumentos para que nosotros seamos, Dios nos utilice para que por medio nuestro el Señor llegue con el Evangelio a otras personas. Pero esta es la condición del hombre, esta es la condición actual de la humanidad. Así que nuestra actitud hacia ellos debe ser una actitud de compasión. Señor, por favor, transforma esa vida. Bien, vamos a orar. Amado Señor, te agradezco, Padre, por mostrarnos a través de estos versos, del verso 9 al 20 del capítulo 3, demostrar, Señor, cuál es la condición, el carácter, Señor, de la humanidad sin Cristo. Padre, tu palabra lo dice claramente, tomando referencia a Isaías, tomando referencia, Señor, a los Salmos, tomando, Señor, referencia a otros libros antiguos testamentarios. Señor, tu palabra nos muestra claramente de cómo es nuestra naturaleza humana. Claramente lo dijo Pablo a la carta a los Romanos 5:12, cuando por el pecado de Adán, el pecado entró en el mundo, y una vez que entró en el mundo, Padre, se apoderó prácticamente en la naturaleza del hombre, donde todo hombre que nace con una naturaleza caída, donde prácticamente es inoperante, es
no apto espiritualmente. Pero tú, Señor, has sido bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia, porque nos diste salvación un día y tu salvación, Señor, continúa y continuará, Señor, en nuestra vida por la eternidad. Tú, Señor, has hecho ese cambio. Tú, Señor, hiciste esa transformación en nosotros. No ha sido por nuestro propio esfuerzo, sino tú en nosotros. Padre, llévanos siempre por tus caminos. Ayúdanos a comprender la naturaleza humana y ayúdanos a tener compasión. Como dice tu palabra, que el amor de Cristo, Señor, prácticamente lo es todo. Que en tu amor, Señor, podamos amar a las personas quienes aún no te conocen. Y Padre, poder llegar con tu evangelio, Señor, con la doctrina sana, con tu palabra tal cual, Señor, tú la mostraste, Señor, a tus discípulos, a quienes escribieron tu palabra, inspirados. Así que, Señor, te pido que por favor nos ayudes, nos des ese privilegio, como dijo Pablo, vosotros sois mi corona y mi gozo. Pablo dijo eso a los hermanos en Tesalónica, vosotros, hermanos, sois mi corona y gozo. Aquellos quienes estarán al frente cuando yo me presente delante de Cristo. Señor, llévanos a ser instrumentos tuyos para llevar a otras personas a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.